A los 47 años, me encontraba sumida en el mutismo, viuda, apagada y en el olvido, hasta que el hijo de mi vecino llamó a mi puerta. No me imaginaba lo que me dijo más tarde. No se trata únicamente de un relato de anhelo, sino de un renacimiento, un enfrentamiento entre la soledad y la seducción, una noche que transformó cada cosa. Permanece hasta el final, ya que en ocasiones una única oración puede despertar un mundo entero que yace dormido. A la edad de 47 años, ya era viuda, pero seguía viva. Voy a ser sincero contigo, a los 47 años, se asemejaba a un objeto de mobiliario ignorado, una figura callada en una residencia demasiado espaciosa. 3 años atrás, mi esposo falleció a causa de un ataque al corazón. ¡Qué salvaje! A partir de ese momento, detuve mi existencia, mis anhelos, mis ilusiones, mis anhelos. La supervivencia era lo más importante de todo. Al despertar por la mañana, simulaba estar bien y recorría mi día a día como si fuera una desconocida en mi propia existencia. Cada noche, me iba a la cama con esa sensación de vacío y opresión en el pecho. Hasta esa fecha. Su nombre es Máxime, el hijo de la persona que vive al lado. Contaba con 26 años de edad. Realmente increíble, ¿no te parece? Lo observé mientras crecía. Sin embargo, nunca lo había observado de esa manera. En esa jornada, se presentó una filtración debajo del lavabo. Estuve a punto de contactar a un plomero, pero su madre sugirió que Max podría revisarlo si está en casa. Acepté de inmediato, sin dudarlo. Ha alcanzado la categoría principal. Ya es la tarde, una camiseta ajustada de color gris, el cabello alborotado y el aroma de jabón y sudor recién lavado. Mostró una sonrisa amable y se mantuvo sereno y cortés. Al sonreír, también experimenté una sensación interna, como si algo se hubiera activado en mi interior. Experimenté una sensación de torpeza y vergüenza. ¿De qué manera era posible experimentar esa sensación? ¿Por causa de un chico? Sin embargo, él ya no era un joven. Él se puso de rodillas delante del lavabo, mientras yo permanecía erguido, observándolo. Los tubos no estaban a la vista. Observaba sus manos, sus brazos y la forma de su espalda debajo de la tela. Experimentaba una sensación que hacía tiempo no experimentaba. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sensación de calor en el abdomen. Y la vergüenza, asimismo, intentaba rechazarlo. Sin embargo, mis ojos no podían evitar regresar hacia él. Traté de distraer la mirada. Le pregunté si deseaba un vaso con agua. Tal vez prefieras tomar un té en su lugar. Aceptó con cierta sorpresa. Me dirigí hacia la cocina y noté que mis manos temblaban levemente. ¿Cuál era la razón de su gran nerviosismo? Ya era mayor, mujer que ha perdido a su esposo. No tengo por qué avergonzarme por alguien que podría ser la descendencia de mi esposo. Al volver con la infusión, la tarea ya estaba completada. Después de secarse las manos, me expresó su agradecimiento. Su mirada se posó en mí. Sin apuro ni temor, una mirada prolongada, honesta y profunda. La agarré sin comprender la razón. Tal vez debido a que nadie me había prestado atención como mujer durante mucho tiempo. En medio de ese silencio inusual, expresó sorpresa al descubrir tu belleza. No contesté. Sentía como mi corazón se aceleraba en exceso. Me quedé sin palabras. Con una sonrisa en el rostro, expresó su gratitud por el té y luego se retiró. Al cerrar la puerta, me quedé quieta, con sudor frío recorriéndome, temblores sacudiendo mi cuerpo, conmoción en mi interior. Experimentó una sensación intensa, desconcertante y llena de vida. Después de la pérdida de mi esposo, por primera vez, anhelaba algo adicional. No pude dormir en absoluto esa noche. Giraba en la cama, recordando cada instante, el ruido de sus pasos al llegar, cómo se agachó debajo del lavabo con confianza, sus manos firmes y, especialmente, esa mirada que me dedicó al elogiarme por mi belleza. No la murmuró, no la arrojó al azar. Expresó sus palabras con una sinceridad peculiar, como si estuviera convencido de cada una de ellas. Me senté en el borde de la cama, con un ligero temblor recorriéndome. Sentía temor hacia mi propia persona. Temor ante las emociones experimentadas, el temor que eso generaba. Y, ante todo, temor a las posibles consecuencias si la situación persistía. Al día siguiente, al llegar el final de 1916, por la tarde, me llegó un comunicado. Al ver su nombre en la pantalla de mi móvil, mi corazón saltó de emoción. Con incertidumbre, procedí a abrirlo. Había redactado previamente.
Lamento haber sido tan franco, pero no pude contenerme y expresarlo. Nada más que eso. A pesar de eso, lo significaba todo. Era consciente de ello. Tenía conciencia de que algo había ocurrido, y no mostraba total arrepentimiento. Quería asegurarme de haber experimentado lo mismo, de no haber permanecido apático ante ello. He partido. El dispositivo móvil. Recorrí la habitación dando pasos. Después volví. Redacté una respuesta sencilla, casi excesivamente imparcial. No cometiste ningún error. Ya la mandé. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuál fue la razón de mi respuesta? ¿Qué motivo me llevó a abrir esa puerta? Sin embargo, en mi interior ya tenía esa certeza, porque era indispensable para mí. Poco tiempo después, se escuchó un golpe en la puerta. Haz el favor de abrir. Sí, fue él. No hay cabida para justificaciones. Sin la utilización de herramientas, no hay escapes que reparar. Únicamente él. Con la misma expresión en los ojos, y la tranquilidad que escondía numerosos anhelos. Ingresó al lugar. No lo paré, no expresé ninguna palabra. A pesar de todo, su interior estaba en llamas. Mi cuerpo entero temblaba con intensidad. Él también se mantuvo en silencio. Se dirigió hacia la sala. Observó a su alrededor, como si estuviera absorbiendo todo el espacio disponible. Después, volvió su mirada hacia mí. Tu belleza supera mis recuerdos. Hice el intento de contestar. Sin embargo, no logré hacerlo. Mi garganta estaba reseca, mi corazón resonaba con fuerza. Se aproximó hacia allí. A un ritmo pausado, retrocedí sin percatarme. Fue solo cuando mi espalda se encontró con la pared. Me encontraba en ese lugar, ante mis ojos. Estamos en las proximidades. No era mi turno todavía, tenía la esperanza. Quisiera que expresara su acuerdo sin necesidad de hablar. Fue con la mirada que confirmé la solución, así que, poco a poco, alzó su mano y colocó sus dedos sobre mi mejilla. Experimenté un escalofrío. Me quedé completamente desequilibrado por ese sencillo encuentro. Han pasado 3 años. Sin recibir contacto físico. Lleva 3 años resistiendo, y en ese momento, se transformó de nuevo en mujer. ¡Qué viva! Anhelada, ha sido aguardada con expectación. Acto seguido, susurró en voz baja. Esa expresión siempre permanecerá en mi memoria. Arrodíllate, por favor. Hazte cargo de mi cachimba. Mi cabeza hizo boom. Observé la escena. Con los ojos bien abiertos, como 2 platos, una combinación de sorpresa, temor y anhelo. Pensé que se trataba de una burla. Un desafío, me eché a reír. Con ansiedad. Sin embargo, su risa no se hacía presente, permaneció con una expresión seria. Después se inclinó ligeramente. Registró en su cartera, y extrajo un auténtico cigarrillo. Hecho de madera. ¡Qué belleza! Esculpida. Es una creación artística excepcional. Permanecí en ese lugar, totalmente inmovilizada. En ese momento, no pudo contener la risa y comenzó a reírse a carcajadas. Estaba haciendo una broma, expresó su opinión de forma ambigua al entregarme la pipa. Esta era de mi abuelito. Tiene un gran valor. Sin embargo, me interesaba observar cómo reaccionabas. Me causó gracia su compañía. Una carcajada auténtica en esta ocasión, para calmar el malestar. De manera inesperada. También por disfrute, me había divertido manipulando las palabras, explorando el doble significado, y finalmente me había dejado llevar por completo. Mostró valentía. Desafiante, un examen. Mi respuesta fue típicamente femenina. Una auténtica, nuestra relación no se ha visto afectada por tensiones. Por el contrario, experimentó un cambio en su estructura. Se trataba de un juego, una forma de baile. Un ascenso pausado. Estaba preparada para avanzar aún más. Quizá la causa fue el buen humor, la tensión entre ambos o simplemente el hecho de ser reconocida como mujer por primera vez. Sin embargo, en esa noche, algo en mi interior se desbloqueó. Similar a una cerradura emocional que se abre con delicadeza y calma, había relajado su vigilancia. Incluso empeora la situación. Quería descargarlas todas. Después de poner su antigua pipa en la mesa, Maxime me observó en silencio. Un profundo silencio se cernía en el ambiente.
denso, sin embargo, jamás resulta molesto. Un silencio que expresaba todo lo que tanto él como yo aún no nos animábamos a verbalizar. Hasta ahora, solo había sentido el contacto de esa mano en mi rostro. Experimenté cómo las llamas se intensificaban en mi interior. Le cuestioné si acostumbraba a hacer este tipo de chistes a menudo con las vecinas. Mostró una sonrisa delicada. Rechazo. Solo a aquellas que merodean durante la noche. Fue en ese momento cuando me di cuenta. La ambigüedad ya no existía. No se trató de un antojo. No se trató de un capricho momentáneo. Su mirada reflejaba un deseo reprimido. Una dulzura de los animales. Un anhelo masculino, áspero pero con un toque de ternura. Me puse de pie para guardar las tazas. Tenía la necesidad de distanciarme. Espera un instante, inhalar y exhalar aire. Sentía que mi corazón latía a una velocidad excesiva. Mis manos no dejaban de temblar. Experimentaba una sensación de plenitud. Anhelada. Estilo femenino, sin embargo, también es vulnerable. Igual que una llama que puede ser extinguida con un simple aliento. Darle más intensidad. Dirigiéndome hacia la cocina, le di la espalda. Y escuché cómo se ponía de pie. Los movimientos que realiza, de movimientos pausados. Estables. Se detuvo justo a mi espalda. Experimentaba su calidez, su respiración. Permanecía inmóvil. De repente, sus manos acariciaron suavemente mis caderas, de movimientos pausados. Mostrando respeto. Sin embargo, aquí y ahora, monedas de la época. Volteé. De forma pausada, nuestros semblantes terminaron muy cerca el uno del otro. Era posible observar las pestañas de ella. Experimentar la fragancia que emana de ella, observar en su mirada lo que no se animaba a expresar en palabras. Y así fue como ocurrió. ¡Qué beso! Extensamente largo. De gran profundidad. Tranquilo, a pesar de ello, resonó como un fuerte clamor. Un clamor desde lo más profundo del ser. Una señal del organismo. No, se trató de un beso furtivo. Se trató de una autorización. Una contestación, una combinación perfecta. Me pongo de pie. Al pie de la letra, como si no tuviera peso alguno. Me condujo hasta el sillón. Me dejó en ese lugar con tanto cariño que me conmovió. No se abalanzó hacia mí. Se dedicó el tiempo necesario. Cada movimiento era exacto, cariñoso, con propósito. Mis dedos se deslizaron por mi cara, mis brazos y mis caderas. Con una lentitud que roza lo angustioso. No podía aguantar más. Ya no contaba con obstáculos adicionales. Tenía el deseo de recibir caricias. Querida, mirada. Mi cuerpo no estaba en mi memoria. Durante mucho tiempo mantuvo eso en secreto. No tenía conocimiento de eso. Recibía un castigo por su soledad. Sin embargo, en ese momento, descubrí nuevamente mi plenitud como mujer. Razonable. Lleno de energía. ¡Qué viva! No tengo prisa. Desperté de repente. Me enseñó a tomar aire de manera diferente, experimentar emociones más allá de la superficie corporal. Escuchar los estremecimientos que con frecuencia sofocamos. En ese momento, decidió parar. Su mirada se posó en mí. ¿En serio? ¿Estás completamente convencida? Deseo que no lamentes tu decisión. También le eché un vistazo. Con una voz apenas audible pero decidida, le expresé, en este instante, tengo más confianza que nunca antes en mi vida. Mostró una sonrisa. Esa sonrisa fue la que finalmente derribó las últimas barreras. Ya no estaba en duelo por la muerte de su esposo y el joven del vecindario. Una dama y un caballero conformábamos el grupo. Dos espíritus. Dos individuos, dos soledades en llamas. Esa noche me di cuenta de que seguía viva. Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que experimenté esa noche sin revelar demasiado. La experiencia no se trató de una aventura. No se trató de un acto de insensatez. Experimenté un retorno a mi esencia, una reconexión que es a la vez intensa y llena de ternura. Como si de repente, todo lo que había guardado desde que mi esposo falleció emergiera de golpe, manifestándose en sus manos, en sus acciones, en sus momentos de silencio. Maxim no me lanzó encima del sofá al estilo de las películas. No se apresuró al desvestirme. No, se tomó su momento. Como si tuviera conciencia de que mi ser requería no solo satisfacción,
sino también sanación, compañía, iluminación. Inclinándose hacia mí, apoyó su frente suavemente contra la mía y me habló en voz baja. Debería ser venerada, no simplemente acariciada. Fue en ese instante preciso cuando percibí cómo las lágrimas empezaban a aflorar. No provenían de un sentimiento de melancolía. Era un gran consuelo. Fui objeto de miradas y deseos, pero pocas veces fui venerada. Él lograba hacerlo sin necesidad de hablar, simplemente al explorar de nuevo quién era yo. De manera pausada, con cortesía, en su totalidad. Recorrían mi cuello y mis hombros con suavidad, como si fueran una promesa. Sus manos trazaban de nuevo mis contornos como si fuera la primera ocasión en que alguien me observaba de verdad. Mis manos no dejaban de temblar. Sentía nervios y hambre, vergüenza y orgullo, fragilidad y pasión ardiendo. Al sentir el roce de sus dedos en la zona inferior de mi espalda, dejé escapar un suspiro que no podía retener más. Se asemejaba a la ruptura de una presa. Cada uno de esos momentos de quietud, los anhelos silenciados. Las noches en las que me encuentro solo. Cada roce encendía una llama en ellos, cada vez que nos encontramos visualmente. Jamás me solicitó acelerar el paso. No presionó en absoluto, me estuvo siguiendo. Fui la responsable de mostrarle el camino. Fui yo quien colocó la mano en la parte posterior de su cuello. Fui yo quien se deshizo de la camisa. Fui yo quien lo atrajo hacia mí con esa suave imperiosa que se percibe tras una larga espera. No podía apartar la mirada de mis ojos, deseaba asegurarme. Estoy completamente convencido de que estuve presente en ese lugar. Totalmente convencido de que no escaparía. Me encontraba allí, con una presencia más fuerte que nunca. Mi cuerpo se expresaba a través de señales. Era mi aliento el que lo atraía hacia mí. Sentía como si mi corazón estuviera latiendo con tanta intensidad que parecía que renacía. En ese momento, hizo una pausa. Colocó con delicadeza su mano en mi pecho y me expresó: eres realmente bella, no permitas que alguien te convenza de lo contrario. Me dejó sin aliento esa expresión. Observé con confusión y agradecimiento en mi interior y le murmuré: ignoras la magnitud de la curación que has provocado en mí, y lo que sucedió después. No se trató únicamente de un encuentro físico. Se trató de una donación, un desamparo. Me reveló la manera de buscar un tesoro perdido. Cada poro de su piel, cada aliento, cada músculo en reposo fue despertado por él. Con sus besos, desvaneció las incertidumbres que tenía. Exclamé con fuerza, manifestando que no era por dolor, sino por emoción, como si fuera una explosión interna. Hacía mucho tiempo que no alzaba la voz de esa manera. Había perdido la sensación de experimentar una emoción intensa en lo más profundo, de sentir un nudo en la garganta por el placer, de estar absorto en las sensaciones sin poder racionalizar. En la calidez de la noche, entre sus brazos, derramé lágrimas sin emitir sonido. Comprendió perfectamente. No emitió palabra alguna. Me agarró con fuerza. Hace bastante tiempo. En esa noche, dejó de ser una viuda y una mujer abandonada. Quedaba solamente un espíritu que volvía a la vida. Desconozco el tiempo exacto que estuve dormido, quizás descansé unas cuantas horas o incluso solo unos pocos minutos. Sin embargo, al despertar, noté que algo había cambiado en mí. Maxime descansaba a mi lado, con el torso al descubierto, en un estado de tranquilidad. Observaba cómo su pecho se elevaba y descendía al ritmo de su respiración pausada, y simplemente sonreía, ya que todo me resultaba como sacado de un sueño, pero en realidad, todo era real. Era evidente que yo decía la verdad según sus gritos. Tomé asiento con delicadeza en el extremo del sofá. Sus piernas seguían temblando y su mente estaba abrumada por el calor. Observé a mi alrededor, como si estuviera rastreando los lugares familiares que solían guiarme. Sin embargo, las fuentes a las que hacía alusión anteriormente ya no estaban disponibles. Esa mujer que solía desvanecerse en la quietud ya no existía, ya no era la viuda que nadie recordaba. Una dama que había captado la atención de alguien con solo una mirada. Aquella a la que habían acariciado con ternura, a la que habían apreciado, aunque fuera durante una única noche. En ese momento, percibí sus palabras susurradas mientras estaba entre el sueño y la vigilia. Al voltear, me preguntó: ¿hacia dónde te diriges? Un ojo se encontraba entreabierto. Muestra esa expresión alegre en tu rostro. Era imposible negarme a su encanto. Expresé con calma: solamente tomaré un sorbo de agua. Se puso de pie. Me acompañó hasta la cocina. De repente, sin previo aviso, me rodeó con sus brazos desde atrás, con suavidad. De manera espontánea.
como si fuera algo que hacemos de toda la vida. Con su pecho como respaldo, parecía lo más natural del mundo. No escapaste, susurré con los ojos cerrados. Eran simples sus expresiones, pero contenían un significado completo. Mis inquietudes, temores y nerviosidad habían sido observados. Tenía conciencia de que tal vez lo había alejado. Deberías haber cerrado la puerta. Debería haberme marchado. Sin embargo, no lo realicé. Máxime, no tenía intención de escapar. Tan solo había olvidado la sensación de ser anhelada. Giró su cuerpo con calma. Con sus manos agarrando mis caderas, con la mirada clavada en los míos. Permíteme refrescarte la memoria. Siempre que lo requieras. Fue en ese momento cuando me fracturé. Sin lágrimas. Evitar llorar en voz alta. En lugar de en razón, nos centramos en la pura emoción. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tuve dificultad para respirar. En esa oración se percibía un sentimiento muy emotivo. No se trató de un compromiso. Ninguna esperanza. Se trataba de una verdad sencilla. Había presenciado mi sufrimiento. Extendía su mano hacia mí. Regresamos a la sala. En completo silencio. Recibí un abrazo. Descansaba mi cabeza en su pecho. Colocó su mano sobre mi melena. Podría haber permanecido en esa posición durante mucho tiempo. No quedaba nada por demostrar. Sin secretos. ¿Tienes conocimiento al respecto? Siempre tuve sentimientos hacia ti, aunque era más joven. Me cuestionaba la razón por la cual mi corazón se aceleraba al escuchar tus palabras. Creía que era simplemente una fantasía. Ahora logro comprender la situación. ¿Comprender qué? No se trataba de un simple capricho. Se trataba de una conexión. También experimentaste esa sensación. Tomé una profunda bocanada de aire. El miedo ya no formaba parte de su vida. La vergüenza ya no era un sentimiento que experimentara. Así es, esa sensación me resultaba familiar. Esa conexión, la tensión callada que intentamos ignorar, pero que quema en nuestro interior. No tengo idea de hacia dónde nos dirigimos. Máxime, por favor, toma esto. Me encuentro en un estado de incertidumbre. Sin embargo, tengo conocimiento de algo. En el transcurso de esta noche, he vuelto a encontrarme a mí mismo. Recibí un beso en la frente. Permanecimos en ese lugar. Unidos. Unidos por un lazo más poderoso que el lenguaje. Salió al romper el alba. No voy a robar. No me gustan los hombres que se escapan después de beber. Al despertar, tomó su camisa con «Ten cuidado». Colocó un beso en la curva de mi cuello y me observó con una dulzura que me estremeció por dentro. Regresaré, en caso de que desees. Mostró una sonrisa. No expresé ninguna palabra, asentí simplemente con la cabeza. No era necesario añadir más, pues todo estaba ya expresado. Todo se había experimentado intensamente. Una vez que la puerta se cerró a sus espaldas, me encontré solo en la habitación. En soledad. Me encuentro en la sala de estar. Todavía. Bajo la sábana, se encuentra sin ropa. Con el pulso acelerado, las mejillas ardiendo. El abdomen todavía palpita con intensidad. Y, ante todo, que viva. ¿Tienes conocimiento al respecto? Se menciona con frecuencia las experiencias iniciales. Sin embargo, las que llegan tras el colapso rara vez son mencionadas. Tras la pérdida, tras la compañía, tras el vacío. A pesar de ello, esas son las que tienen mayor influencia, las más auténticas. Las que requieren atención inmediata. Aquella noche no significó deshonrar el recuerdo de mi esposo. Rechazo la propuesta. Se convirtió en un grito lleno de vitalidad. Una nota personal para no olvidar. Permanezco presente. Tomando aire. Poseo un derecho, el privilegio de resonar. El derecho de anhelar. El derecho de recibir contacto físico, la posibilidad de encontrarme de nuevo. Máxime logró despertar algo más que mi físico. Desbloqueó una entrada que había cerrado personalmente. Las cadenas de mis obligaciones ya no pueden sujetarme, las debo romper. Ya es tarde. Se dirigió a la dama. Rechazo a la viuda. Ni de broma. Ni siquiera a la señora que vive al lado, en mi caso. Exclusivamente para mí. Tras la llegada de esa persona, me vi reflejado en el espejo. Miré mi imagen de una manera distinta. Las arrugas seguían presentes. Tampoco los años.
Sin embargo, mis ojos no eran los mismos. Resplandecían con intensidad. Sentí como si una chispa, diminuta pero constante, hubiera renacido en mi interior. Y además, ese fuego. No deseaba apagarla más. No deseaba ocultarse más. No deseaba seguir solicitando autorización para simplemente ser. No te diré que de repente todo se transformó. No voy a engañarte. No experimenté un cambio de identidad. Sin embargo, comencé a tomar decisiones por mí mismo. Es toda una revolución. Durante los días posteriores, reviví cada movimiento, cada estremecimiento, cada expresión. Al recordar esos instantes, la vergüenza disminuía. Por el contrario, sentía un gran orgullo. Claro que sí, me siento muy satisfecha por haber tomado esa valiente decisión. Si hubiera abierto la puerta, al aceptar esa parte de mí que durante mucho tiempo mantuve en silencio. Si te comparto toda esta información hoy, es porque confío en tu capacidad para comprenderme. Es posible que también experimentes la sensación de pasar desapercibido, en mal estado. Sin luz. Quizá piensas que has dejado atrás el amor, la pasión y la ternura, que ya no hay tiempo para ti. Sin embargo, quiero asegurarte de que eso no es cierto. Incluso tienes la capacidad de renacer. Aún a la edad de 47 años, con 58 años de edad, con 73 años. La sociedad intenta convencernos de que existe una etapa específica para experimentar el amor, para sentir emociones intensas. Sin embargo, esos números son desconocidos para tu corazón. El cuerpo simplemente busca autorización para experimentar sensaciones. Tu espíritu anhela ansiosamente que vuelvas a contemplarlo. Lo que Máxime me entregó no correspondía a una figura juvenil. Se trató de una mirada honesta. Una pizca de sinceridad, un momento detenido en el transcurso del tiempo. Me observó. Me prestó atención. Sin pronunciar palabra, me comunicó su mensaje. Todavía no has terminado. Tienes una belleza excepcional, y deseo que tú, quien se encuentra atento a este relato, prestes oídos a estas palabras también. Tienes una belleza excepcional. Qué gran enseñanza nos dejó. El amor no conoce límites de edad. No sigue las normas impuestas por el paso del tiempo, ni se ajusta a las presiones sociales o a las apariencias. Aparece cuando menos te lo imaginas, en ocasiones, incluso mucho tiempo después de haber pensado que todo estaba concluido. Lo relevante no es la duración en años, sino la profundidad de una mirada, la calidez de un gesto, la autenticidad de un escalofrío. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de ser ignorada? ¿Es posible ver a través de ello? ¿Está destinada a permanecer en silencio y a desvanecerse? Adelante, expresa lo que piensas. Hazlo público. En este lugar no se critica. Aquí se presta atención. Bienvenidos son en este lugar. Hazte seguidor de este canal. Toda narración silenciada merece ser compartida. No olvides que en ocasiones, un solo estremecimiento puede ser suficiente para dar inicio a una existencia completa.